las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana, 35 minutos, amigos de toda la provincia de Cotabambas, tengan ustedes muy buenos días. Un abrazo para todos nuestros amigos, en realidad empezando, amigos, por el flamante alcalde del distrito de Challhuahuacho y por supuesto para sus colegas también en Akira, en Mara, en Tambobamba, en Cotabambas y en Coyllurqui. A todos ustedes que están empezando una buena nueva gestión, amigos, durante los 4 años posteriores, a sus regidores y a todos aquellas personas que estuvieron presentes también, y bueno, y tampoco estuvieron presentes, amigos, por motivos X, en las ceremonias de juramentación. De manera que, amigos, un nuevo amanecer para la provincia de Cotabambas. Guayajecuna, panecuna, suma, puncho, acocho, jangunaspaj, y nayata, guayajecuna, napayagusa, caipelado y picachen, ya, guayajechanchis. Javier Chequi Alata, Javiercito, sumas mucho jampas cachun, buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos oyentes. Hoy es martes 3 de enero del año 2023. Informativo Willarico y Nescapeña Taricuchancho. Lógicamente, el día de hoy, la información va a girar en torno a lo que viene a ser la juramentación de las autoridades distritales. En el distrito de Challhuahuacho, el señor Iván Cruz, en el distrito de Mara, el señor Alex Roque, en el distrito de Coyllurqui, el señor Fris Valencia, y así, Guillermo, en Cotabambas, Akira, y Luis Truyenque. Y en el distrito de Akira. En Akira, nuestro hermano, en este caso, señor Arredondo, que asumió también todos. Es el primer día, prácticamente hoy día, el primer día de día de trabajo, día de funciones que están asumiendo, y por supuesto, hoy día seguramente están ingresando también por primera vez los funcionarios, los técnicos, los trabajadores en general en cada municipalidad, ¿no? Porque en realidad son trabajadores nuevos. Así es, Guillermo, definitivamente. En los cargos de funcionarios, por supuesto. Claro, ¿no? Y son cargos de confianza. Definitivamente son cargos de confianza, los cuales se tiene que asumir como tal y con la intención de mejorar, pues bueno, la condición de cada poblador de la provincia, dándoles oportunidades laborales, dándoles una posibilidad de trabajo. 6 de la mañana con 37 minutos. Esta información vamos a abordarlo, Guillermo, en el transcurso de la mañana. Parte del discurso también de cada autoridad a nivel distrital, qué es lo que ha dicho, qué temas han resaltado en su discurso. Bien, así es, amigos, 6 de la mañana, 38 minutos. En realidad, cada uno de los alcaldes, casi todos han dicho, ya acabó la campaña electoral. Ñanto Cucapuña, color político Nesja. Casi todos han coincidido, Javier. En realidad, creo que efectivamente ya acabó la campaña, ya acabaron los partidos políticos. Hoy día, amigos, son alcaldes de cada uno de los distritos, alcalde provincial, igualmente, amigos, en cada uno de los otros distritos y de las provincias también igualmente, ya son padres, amigos de cada una semilla, pero que ya está taitayachta ñaconanja, ya está más o menos cheireico, alinta chaitaja, guayajecona panegona o manchis manchuracosun. Ya prácticamente,
amigos, ellos ya no tienen que hablar ya nada de lo que es campaña, pero eso sí, hay que ir, señores alcaldes, a cumplir con los compromisos que ustedes han lanzado durante su campaña, por eso les han elegido a ustedes entonces, pero hay que hacerlo, amigos, ya de manera objetiva. Cada uno de nuestros pueblos necesitan, pues, efectivamente, tienen muchas necesidades, como decía, en agua, salud, digamos, en lo que es educación, salud, en lo que es infraestructura vial, ¿no? Tantas necesidades que nuestros pueblos tienen, y entonces en eso se enfocarán. Lo importante también del señor alcalde, en este caso de Chalhuahuacho, que mencionó que efectivamente hay obras que están en construcción, que han quedado pendientes todavía de la anterior gestión, y que los va a asumir pronto, dijo pronto, espero terminar con todas esas obras, porque efectivamente de eso se trata, no se trata pues de traer nuevas obras, sin dejando inconcluso las obras que el antecesor ha podido dejar. Entonces de eso se trata, amigos, concluir con todas las obras. Además, el alcalde en su discurso de ayer ha mencionado, atención, que va a continuar con la lucha contra la corrupción. Chaypajmenin, ojos y oídos, por favor, porque todos somos en este caso, que podemos hacer las denuncias del caso para poder, digamos, desenmascarar a los corruptos que podrían haber por ahí todavía. Entonces, eso es muy importante. También ha reconocido, amigos, en el caso de Chalhuahuacho, que el distrito de Chalhuahuacho es uno de los distritos más, en este caso, es beneficiados con la presencia de la minería. Dijo que tenemos un techo presupuestal de 200 millones de soles al año. Eso es importante, Javier, recordar, porque efectivamente no cualquier otro distrito tiene. Recordamos que San Marcos, allá en Ancash, también es otro de los distritos favorecidos, pero que los alcaldes deben saber encaminar estos recursos tan importantes. Entonces, y hay todavía pues una serie de brechas en varios sectores que tienen que identificar y ponerse a trabajar. Ya, eso es muy importante. Entonces, amigos, 6 de la mañana con 41 minutos. Un detalle más adicional a la información que compartes, Guillermo, es la expresión que dio el alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Dijo: seremos socios estratégicos por el desarrollo de nuestro distrito, haciendo alusión al trabajo con la empresa minera y también al diálogo que se va a desarrollar. Habló también sobre las crisis que se ha vivido en el distrito, las crisis sociales que en alguna medida se pueden solucionar fundamentalmente con el diálogo. Muy bien, 6 de la mañana ya con 41 minutos, amigos oyentes. También más adelante vamos a hablar sobre la juramentación de lo que viene a ser el gobernador regional de Apurímac, amigos oyentes. Otra ceremonia en la cual las autoridades estuvieron presentes, algunos alcaldes también acompañando al gobernador regional de Apurímac. Mientras tanto, amigos oyentes, las protestas sociales, amigos oyentes, aparentemente se van a desarrollar en el sur del país. Aparentemente hay grupos que ya incluso habrían quedado en que se desarrolle la huelga indefinida, incluso algunos grupos viajar hasta Lima. Lo cierto es que, amigos oyentes, especialistas han dicho que protestas cuestan hasta 100 millones de soles diario al país. Ese es el perjuicio económico que tiene el país. Como ayer yo le decía en algún momento, esta situación de las protestas, ¿a quién afecta directamente? ¿Al Ejecutivo, al Legislativo? ¿Ellos se ven afectados? No, amigos oyentes, directamente es la población la que se ve afectada con todas estas protestas. Ya les decía, ¿no es cierto? Antes de Navidad estábamos en una situación en la cual no había fácil transitabilidad, por ende productos no llegaban, por ende, por ejemplo, el gas no llegaba a ciertas localidades y por tal motivo el costo de estos productos incluso se incrementaron. ¿Y quién es el perjudicado? La propia población. Usted iba al mercado, el costo de los productos igual se habían incrementado, el pollo y otros productos. Vuelvo a decirle, ¿no? El directo perjudicado es la propia población. También este tema fue abordado por el alcalde electo de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz. Lo dijo bien claro: los problemas ambientales, los conflictos sociales, la inseguridad, la delincuencia son un flagelo para la población, y quienes llevan la peor parte, lo que usted dijo, los más pobres, mi estimado. Son los más pobres, y esto lo dijo el alcalde ayer. Ha identificado efectivamente varios puntos en el que efectivamente ha abordado, amigos, durante su discurso el señor Iván Cruz.
También, amigos, seguramente tenemos otros hechos que ha ocurrido en nuestra región de Apurímac. Ayer también, atención, ya ha juramentado el nuevo prefecto regional. En este caso ha recaído sobre el coronel en situación de retiro, me parece que es en este caso Óscar Herrera Hermosa. Él reconoció que asume el cargo en un momento político bastante difícil, especialmente en la región Apurímac, que en las próximas horas se apresta, pues dicen, a reiniciar medidas de fuerza. Vamos a ver en este caso, bueno, y como les decíamos, amigos, el prefecto regional es un coronel en situación de retiro ya. Amigos oyentes, más adelante vamos a comentarles más información en relación a lo que viene a ser estas juramentaciones de las autoridades a nivel de la provincia, el gobernador regional de Apurímac, el alcalde de Abancay también, amigos oyentes. A esta hora de la mañana vamos a revisar la frase del día. Mucha atención. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Bueno, en realidad estamos reiterando, amigos, atención, el éxito que uno debe tener a lo largo de la vida, amigos. No solamente es en los primeros años de juventud, de adultez, no, el éxito es continuamente a lo largo de la vida, amigos, hasta que finalmente concluyamos pues nuestro periodo y como tal, pero el éxito es importante, amigos, no solamente disfrutar nosotros cuando estemos solteros, sino cuando ya tengamos hijos o incluso cuando tengamos nietos, el éxito está ahí. El éxito es continuo, amigos. Esa es la razón de la vida de una persona. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar la historia. Año 1642, un día como hoy, nace en Villarrobledo, esto es en España, Fray Diego Morcillo Rubio, virrey del Perú en el año de 1716, también 1720 a 1724. En 1804, amigos, muere en Roma, Italia, el jesuita misionero Gaspar Juárez, quien dio inicio al estudio del quechua, aproximando más o menos las culturas indoamérica y europea. En el año de 1825, fuerzas españolas bloquean y sitian el puerto del Callao por segunda vez. España busca recuperar sus antiguos dominios coloniales. En 1871 nace en Huánuco Daniel Alomía Robles. Ustedes saben, él es investigador de música popular andina, autor de esta melodía El Cóndor Pasa, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Año 1923, un día como hoy, muere en Barranco, Lima, el sabio don Federico Villarreal, reconocido ingeniero matemático, astrónomo, filósofo, soldado y senador de la República. Luchó en la batalla de Miraflores en el año de 1881 contra los invasores chilenos. Bueno, y en 1947 nace en el Cusco, amigos, el reconocido político de izquierda Daniel Estrada Pérez. Él ha sido alcalde del Cusco y congresista peruano. Y bueno, pues y él lo conocían como Daniel el Travieso. En una oportunidad tiene una anécdota: cuando él estuvo visitando algunos barrios en la ciudad del Cusco, se le acercó un niño bastante pequeño y le dijo: ¿tú eres el Daniel el Travieso? Sí, soy yo, le dijo Daniel Estrada, ¿no? Entonces, pero era popularmente Daniel Estrada, un gran político congresista y que, falleció a una temprana edad, no podríamos decir ya bastante adulto, ¿no? Recuerdo hace poco publicaron unas fotos de la construcción del óvalo de Pachacútec, obra del señor Daniel Estrada, ¿no? Más conocido en la región de Cusco como el Coscoruna. Año 1963, la Junta Militar dispone al general Ricardo Pérez Godoy, asume el general Nicolás Lendey. En el 2006, amigos, Perú solicita de manera formal a Chile la extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori por los delitos de corrupción y violación de derechos humanos. 6 de la mañana con 48 minutos. Vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares.
Sohta horas Tawachunca Pusa Yopeinimpiña Yachtamasicona informativa Huillarico y titulares amigos. Vamos con la relación de titulares amigos, y es que en presencia de principales autoridades y población en general, ayer se desarrolló la juramentación de alcaldes distritales, igualmente de regidores amigos. Atención, en el caso de nuestro distrito de Chayo Ahuacho, el alcalde Iván Cruz en su primer discurso anunció que con diálogo con la empresa minera Las Bambas se llegarán a buenos acuerdos para continuar con el desarrollo de las comunidades. Hoy les compartiremos, amigos, sus declaraciones, por supuesto. Más información, amigos oyentes. Del mismo modo se dio la juramentación de los alcaldes del distrito de Mara, Akira, Coyurqui, Cotabambas, quienes oficialmente tendrán el mando de estas municipalidades para continuar con el desarrollo de su población, fortaleciendo proyectos agropecuarios, de salud, de educación y otros que deben beneficiar a la mayoría de la población. 6 de la mañana, 49 minutos. Ayer, amigos, en entrevista en este medio de comunicación, el ex gobernador Baltasar Lantarón manifestó el estado situacional de los diferentes proyectos de envergadura que su gestión deja en el sector salud, educación, agropecuario, entre otros, que permitieron el desarrollo de muchas poblaciones. 6 de la mañana ya con 50 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, el día de ayer la empresa minera Las Bambas en la comunidad de Pumamarca ha desarrollado importante acción de entrega de diferentes equipos y herramientas para la conclusión de una importante obra en la comunidad campesina. Igualmente, amigos, en el transcurso de hoy día, amigos, atención, continúan las actividades de parte de Minera Las Bambas. Hoy día se trasladará, amigos, atención, llevando materiales e insumos para el acabado del local comunal de la comunidad de Palca. Esto es allá en Distrito de Progreso. Así es, amigos oyentes, se desarrollará la entrega de carpetas a la institución educativa de Palca Pico Saigua. 6 de la mañana con 50 minutos. Titulares en el plano regional. Guayjay, Panay, Uyariamuy, Unamba en la cola de ejecución de presupuesto de inversión con apenas 18.7%. Ayer lo decíamos, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac se encuentra en el penúltimo lugar de ejecución de presupuesto de inversión con apenas 18.7% de gasto al culminar el año fiscal 2022. Vamos con más noticias regionales. Corte Superior de Justicia de Apurímac, atención, apertura hoy día, amigos, el año judicial 2023 en actos protocolares programadas para hoy día, martes 3 de enero, amigos, en la ciudad de Abancay. La Corte Superior de Justicia de Apurímac aperturará el año judicial 2023 con presencia de magistrados, autoridades regionales. Más información, amigos oyentes, desde Cusco. Ministra de Cultura anunció que se mantiene aforo de 4.044 visitantes diarios a Machu Picchu. La ministra de Cultura señaló que podrán ingresar diario 4.044 personas a la ciudadela Inca de Machu Picchu hasta el 30 de junio de 2023 con la finalidad de proteger el patrimonio mundial. Así es, amigos, atención, hoy entra en funciones oficialmente, amigos, el nuevo prefecto regional de Apurímac. Buscará diálogo con dirigentes para evitar crisis políticas vuelvan a escalar, amigos. Atención, como prefecto buscaré dialogar con el pueblo, llegar a una mesa y sentarnos para consensuar los principales problemas que aquejan a la región. Con el diálogo se consiguen grandes cosas, por eso pido a las organizaciones sociales y dirigentes sentarnos a dialogar. Yo estoy llano a hacerlo y las puertas de la prefectura están abiertas para todos, así aseveró el coronel Óscar Herrera, amigos. 6 de la mañana ya con 52 minutos. En Arequipa dictan 14 cadenas perpetuas por violación sexual y también feminicidios en el año 2022. Durante el año pasado los juzgados colegiados penales emitieron más de 3.000 sentencias. En Abancay, Raúl Peña juró, amigos, como nuevo alcalde. Atención, provincial. Atención, en una ceremonia protocolar y de asistencia popular, Raúl Peña Sánchez juró como nuevo alcalde provincial de Abancay, asumiendo funciones para el periodo 2023-2026. El cuerpo de regidores también fue juramentado para así iniciar funciones al frente de la comuna local.
Más información, amigos oyentes, escuche bien. Puno convoca Marcha por la Paz para hoy día, actividad en la que se prevé la participación de diferentes instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, población organizada, instituciones militares, policiales y público en general, bajo el lema Por un país sin violencia. Más noticias, amigos, 7 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Por su parte, el gobernador regional de Huancavelica pide que las protestas sean pacíficas. Asimismo, manifiesta que buscarán que no se paralicen los servicios de salud, educación. Así es, amigos oyentes. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, anunció que durante el 2023 los programas sociales priorizarán una mayor inclusión con desarrollo. Por ello, se establecerán mecanismos para asegurar un mayor acceso al servicio del Estado. Bonanza minera generó 7.844 millones por canon y regiones y solo gastaron 60%, amigos. Escuchen bien, ¿ah? Hubo bonanza minera, amigos, atención, esto es en las regiones, pues amigos, atención. Hubo 7.844 millones de canon y regiones, atención, solo gastaron el 60%. Este es en promedio, pues, mi estimado Javier. Sí. ¿No? Entendemos que acá en los distritos de Cochabamba sí se han gastado bien, muchos de ellos por encima del 80%. Pero en este caso, en un promedio, amigos, atención, a nivel nacional, solamente gastaron el 60%. Gobiernos subnacionales gozaron de ingentes recursos. Sin embargo, eso no se reflejó, pues, en mejores condiciones de vida para sus poblaciones. Basta revisar indicadores de desarrollo humano de Puno. Y también, bueno, recordando siempre, el profesor Iván Cruz ayer lo decía. dijo bien claro, ¿no? 200 millones, amigos, de techo presupuestal al año, pero eso no se refleja en el campo. En realidad, pues, no podemos responsabilizar al alcalde también, ¿no? En realidad, así las cosas de poco a poco tienen que ir y bueno, pues, en realidad, cuando la lluvia cae, todos se tienen que mojar y cuando el sol sale, todos tienen que también, ¿no?, caerle el sol, ¿no? Pero definitivamente, en este caso, Guillermo, yo creo que la tarea corresponde a la autoridad, definitivamente, porque el presupuesto, ¿quién lo tiene? La empresa minera no, porque eso ya se deposita a las arcas del Estado y luego el Estado dispone a las municipalidades y ahí está el dinero. ¿Quién va a gastar eficientemente ese dinero? Usted tiene ahí la respuesta. 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos con los titulares en el plano nacional. Mucha atención, Ministerio del Interior dice lo siguiente: jamás una marcha por la paz va a tener tinte político. Víctor Rojas aseguró que la policía no participará en la marcha por la paz convocado para hoy y lamentó la interpretación de algunos juristas. Vamos con más noticias al respecto. Perú Libre, atención, ahí apareció Perú Libre, pedirá citar a ministro del Interior y al general Arriola por convocar a marcha por la paz. O sea que, bueno, legisladores buscarán que Víctor Rojas explique al Congreso sobre propaganda de la Policía Nacional que exhorta a la población a marchar este martes 3 de enero. Cuidado, Javier, que tú también estés promoviendo marchas por la paz. Lo que tienes que promover es marchas violentas. Bueno, así está el tema, amigos oyentes. A ver, vamos con más información, amigos oyentes. 6 de la mañana ya con 57 minutos. El profesor Pedro Castillo cambia por 9ª vez de abogado en proceso por rebelión ante Sandro Balbín. Bueno, el último abogado que tuvo Guillermo había sido un señor que había sido sentenciado. Condena. Sí, había sido sentenciado por tema de terrorismo. 12 años. Sí, pues el señor al final le hicieron la pregunta, ¿no? Y bueno, hasta un poco incómodo por ratos y finalmente se paró y insultó a la periodista. Ajá. Y bueno, pues cambiaron. Y como dice el señor Castillo, no puede con su genio, no puede. Él cambia normalmente diario. Así tiene que ser, diario tienes que cambiar las cosas. Pachequita, pues zapapuncho. Defensor Nikita, pues zapapuncho cambian ahí que octaña de que. Bueno, así no se avanza nada. Bueno, ¿no? Así decíamos cuando en política ocurre así, que cuando él estaba en el gobierno, bueno, cambiaba cada rato 75 ministros en año y medio, y bueno, qué inestabilidad, qué estabilidad política podría haber. Y en este caso para él, qué estabilidad jurídica puede haber para él si para cambiando pues de abogados.
Guillermo, cuando se habla de cambio de ministros, pues bueno, nuestras autoridades lo han dicho, el gobernador regional lo ha dicho, el hecho de que se cambia un ministro, porque por ejemplo con un ministro ya has tenido un avance con un proyecto. Claro. Llega otro ministro y nuevamente borrón y cuenta nueva, tienes que explicarle todo, sustentarle nuevamente todo y en muchos casos hasta queda en foja cero, amigos oyentes. Por eso es importante la continuidad en los gobiernos. ¿Cuántos abogados ya cambió? Ya tiene 8 abogados. También va a campeonar yo creo el récord Guinness va a quedar poco. Ay, vida, Chips Calán. Más noticias, amigos de Yachtamasecuna. Y el Congreso presenta proyecto de ley para crear bono educativo para estudiantes de zonas rurales. Estudiantes podrán ser beneficiados para poder matricularse en un colegio particular cerca a su distrito o provincia. Vamos a ver cómo va esto, cómo surge esto, amigos. En realidad, la Constitución Política te garantiza los servicios básicos, te garantiza educación para tu hijo, pero en este caso están promoviendo ya llevarlo a colegios particulares, dándote un bono. Bueno, vamos a ver, 6 de la mañana, 59 minutos. Lo que yo creo, Guillermo, es que se debería de fortalecer más la educación pública, la que tenemos. Claro. Los colegios de alto rendimiento no solamente deberían ser la cantidad en el número que ahora actualmente benefician por cada región. El colegio de alto rendimiento son buenas instituciones que tranquilamente superan a las instituciones particulares. Entonces, en lugar de estar dando bono para que lo traslades a tu hijo a un colegio particular, ¿por qué no amplían el colegio de alto rendimiento? Claro, en este caso, dar más infraestructura y también más docentes especializados, Guillermo. O de repente crearlos por provincias, ¿no? Claro. No solamente uno por región como es actualmente, sino por provincias y instalar colegios de alto rendimiento en donde efectivamente los estudiantes tienen más opción, tienen mucha mejor calidad tanto de alimentación como de educación, porque ellos están de un mes, 15 días están en la institución y bueno, una semana creo que salen a sus casas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la idea de nuestros padres de la patria, Nincotaj. Esto suena muy similar a lo que anteriormente hablaban, el tema del ingreso libre a las universidades. Más noticias nacionales. Vamos, Guillermo, adelante. Atención, amigos, Javier Arévalo asumirá hoy día, amigos, martes, la presidencia del Poder Judicial para el periodo 2023-2024. El magistrado supremo Javier Arévalo asume, amigos, entonces, atención, en una ceremonia que coincide con la apertura del año judicial. Recuerde usted, mi estimado Javiercito, que sus antecesores fueron antecesoras. ¿No es cierto? Dos antecesoras. Warmicuna, iskay antes, Warmicuna Caranco, con Anchera, Jari Coteramo. Pero Warmichaj, ahí chatan respetar así con ¿cierto? Tajana Ponchada para la ciudad, Warmicuna Mantarik. Funcionarias mujeres son excelentes y paikon allin talyaqtamasecona de que pantalón tamate paikospa yaqtamasecona por irinco administración kunapepas. Así que ojalá hay que desearle suerte, señor, a este nuevo señor Javier Arévalo, magistrado que asume el Poder Judicial para este periodo 2023-2024. Más información, amigos oyentes. Jurado Nacional de Elecciones Uyari, 15 partidos políticos se encuentran en proceso de inscripción. De las 15 organizaciones mencionadas, el APRA, FREPAD, Perú Nación tuvieron inscripción vigente hasta el 8 de septiembre de 2021, fecha en que el Jurado Nacional de Elecciones procedió a cancelar la inscripción de los partidos que no cumplieron con los requisitos de ley para mantener su vigencia, luego de celebrarse las elecciones de ese año. Atención, más noticias, amigos, atención, oficializan permanencia de 3 capitanes del equipo especial de la Policía Nacional que apoyan al Ministerio Público. Recuerde usted, hace unos días reclamaban por la permanencia de estos oficiales que apoyan al Ministerio Público, pero sin embargo, amigos, se ha confirmado de todas maneras el pase al retiro del mayor David Medina, conocido como Aquiles, uno de los principales agentes del grupo policial que dirige el coronel Harvey Colchado. Vamos a ver, en todo caso, se trataba de fortalecer a este equipo de policías que efectivamente
conocen de investigaciones, saben perfectamente su oficio, pero lamentablemente están pasando a retiro algunos de ellos. El caso muy reclamado últimamente es David Medina, que lo pasaron de todas maneras a retiro. Era una de su mano derecha de Harvey Colchado. 7 de la mañana con 3 minutos. Mientras tanto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo lo siguiente: vamos a renegociar los peajes. En su condición de candidato municipal, el líder de Renovación Popular dijo que el contrato de los peajes se tiene que declarar nulo. Ya en el cargo, el nuevo alcalde de Lima informó que su administración ya cuenta con opiniones legales sobre la renegociación de los peajes. Eso debe ser un hecho, debería ser así. En realidad debe renegociarse porque lo han hecho de una manera abusiva, mi estimado Javiercito. Lima llaqtamanta loqsinayki paqriki hampunayki paqkay Cuscuman, pasatamunayki agapas soq takashan peajikuna. Haykat peaje pepaga. Soqtante pepaga mañasunguico 7.50, 6.50, ña loqsisianquiña 10 solista cobra posunque, último tarepunayki pasapunayki loqsinayki 14 solista cobra y catamos. Are, chaita kuna pasapuyangue, entonces choteika hay que 14 soles, señor. Nespa, cobra y catamos. Entonces, ¿cuánto te cuesta aproximadamente? Más o menos, a ver, unos 6 por 7, 42, más 14, 52, 56 soles aproximadamente te cuesta salir de Lima con tu propio carrito. 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos con más información en el plano internacional. La NASA teme que China reclame la Luna como su propio territorio. Bill Nelson, administrador de la NASA, no tiene duda de que Estados Unidos afronta una nueva carrera espacial. Vamos con más noticias internacionales. 7 de la mañana con 4 minutos. Antes ahora estaba yo Painin Piña, Panay. Desde Brasil viene la noticia, amigos. El reciente juramentado Lula da Silva, presidente de la República, acudirá hoy martes al velatorio de Pelé. Este supondrá, amigos, el primer viaje de Lula fuera de Brasilia, fuera de la capital, desde que asumió la presidencia de Brasil por tercera vez ya este señor. Así que, bueno, hoy día me parece que ya dan el último adiós a Pelé, ¿eh? 7 de la mañana con 5 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, hombre es multado luego de que pintara a su perro para que luzca como Pikachu. El hecho se viralizó en redes sociales cuando el can fue visto por su dueño en un partido de básquetbol de la NBA en Estados Unidos. Ellos llaman pintar a Pikachu, ¿no es pa? Le han puesto una multa fuerte, Guillermo. Vamos con más noticias. 7 de la mañana, 5 minutos. Guayajechaykuna, chaera, guayarejunapa, guayajecuna, caipincachayco, informativo, guayarico y titulares nesgaban internacionales. Atención, Rusia reconoce la muerte de 63 militares por ataque ucraniano en Makivka. Atención, Moscú señaló que el bombardeo con 4 misiles tuvo lugar en la localidad de Makivka, ocupada por Rusia en la región oriental de Donetsk, y que golpeó un centro de despliegue temporal de su ejército, amigos. Reconocen recién, pero al reconocer no te reconocen el 100% de muertos, sino te reconocen mucho menos. Entonces, se supone que aquí no solamente hubo 63 militares muertos. 7 de la mañana con 6 minutos. Mientras tanto, Estados Unidos, amigos oyentes, más de 10,000 enfermeras en Nueva York convocan 10 días de huelga exigiendo mejoras laborales. Las enfermeras señalaron que durante la pandemia de la COVID-19 laboraron a veces sin el material de protección y a menudo sin el personal suficiente para una atención segura al paciente. Atención, Benedicto XVI, atención, el Papa emérito, amigos, será enterrado en la antigua tumba de Juan Pablo II. El Papa emérito también tendrá, como ocurrió con Juan Pablo II, una sencilla lápida de mármol blanco con la inscripción de los años de su pontificado en latín, amigos. Así que el Papa emérito Benedicto, que falleció el 31, amigos, atención, a los 95 años, el 31 de diciembre a los 95 años, será enterrado en la tumba que ocupó Juan Pablo II, amigos. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes, titulares en el plano deportivo. El Papa se sigue reforzando, amigos oyentes, así es.
Cienciano fichó al uruguayo Gonzalo Federico González. El volante uruguayo, bueno, de 29 años, viene de jugar en el Delfín de Ecuador. Esta semana se une a los entrenamientos del Cienciano en Cusco. Cuantito nomás le costará, ¿no? Bueno, al final la intención siempre es ganar, ¿no? Claro. No importa el costo. Bueno, ¿y qué pasó con Cristian Cueva y Carlos Zambrano? ¿Serán nuevos refuerzos de la Alianza Lima en este año? Toda la vida, ¿no? Alianza quiere traer, digamos, a los jugadores, Sí, ¿no? retornarlos. Paolo Guerrero también. Dicen, ¿cuándo va a volver? ¿No? Bueno, esto es lo que se sabe de la posibilidad de Cristian Cueva y Carlos Zambrano lleguen al bicampeón Alianza Lima, mi estimado Javier. El León ya no es más jugador del Boca Juniors, ¿no? Por si acaso, en este caso Zambrano. Ya tenía, creo, pase libre, creo que... Bueno, en el último entrenamiento ya no fue, ¿ah? Sí. Ya no estuvo presente. Ajá. Sí, pues. Bueno, por otra parte, los brasileños empezaron ayer a despedirse de su mayor ídolo futbolístico, Pelé, fallecido el día jueves a los 82 años en un velorio público de 24 horas en el estadio de Santos, el equipo donde forjó buena parte de su leyenda. Ojo que Pelé tuvo propuestas muy interesantes en equipos europeos. Él no aceptó, él quiso quedarse en su país, no importando el costo, digamos, la cantidad de dinero que iba a recibir en otros equipos fuera de su país. Y la lealtad y el corazón que guarda, pues que lleva, ¿no? En el corazón lleva a su equipo. Así soy yo, aliancista hasta morir. Pero que no, hasta ahorita no ha ido a un partido de la Alianza, ¿no? No, eso me dijo David Ortiz, yo voy con Alianza Lima a través de las pantallas. Eso nada tiene que ver. Yo lo veo desde mi sofá, echadito comiendo popcorn, tomando gaseosita, echadito y tranquilo. Yo no tendría por qué, porque igual lo voy a ver, ¿no? Entonces, bueno. yo no, pero usted sabe que claro, es totalmente distinto ir al estadio que lógico, verlo en una pantalla, ¿no? Pero igual lo vas a ver, ¿no? Entonces, yo necesito la porque seguridad. ahí falta, Guillermo, que usted arengue Permítame usted, yo necesito la seguridad de mi familia. No voy a exponer a mi familia. Usted sabe cómo es el ambiente. Eso es lo lamentable, ¿no? De estos equipos, en la ciudad, ¿no? de Lima, cómo es. Entonces, usted tampoco lo haría por el bien de su esposa, de sus hijos. No tendría por qué. Otra cosa es distinta, por ejemplo, cuando yo voy a hinchar por el papá, tranquilo, voy con mi familia y no pasa nada. Cuando estuve en Cusco, es la cosa distinta. Cuando estoy en Cusco, yo voy porque sé que efectivamente en Cusco es otra cosa. Por en supuesto. Lima, no, usted tiene que ir con machete en mano, con una escopeta así con perdigones para que lance y se defienda. Entonces, ¿usted entiende eso? No es cuestión de decir, ¿por qué no va usted personalmente? Eso no se tiene, un hincha no tiene por qué estar obligado de ir. Debería de ir, Guillermo, debería de ir. Si es hincha. Hincha parece un kichaya jariki. Entonce, Hanman te echa jariki. 7 de la mañana con 10 minutos. 7 de la mañana y Jan Ferrari, ¿qué pasa con Jan Ferrari? De la U, atención, ¿qué está reclamando? El Alfa Tech, ¿no? El Alfa Tech, este equipo de Arabia, dice que debe al Universitario el 60% del pase por Alex Valera y hemos ido ya al TAS. El administrador del Universitario de Deportes se refirió a la situación del delantero, quien no continuará en Alfa-Tec por incumplimiento de pagos. Fíjate, ¿ve? Claro, esa venta ha representado, digamos, una de sus mayores comercializaciones del Universitario de Deportes, Guillermo. Claro. Bueno, ¿y esto cómo va a absolver el TAS? Le dará razón, pues, ¿no? La razón, porque... así es, se cobra pues un porcentaje de los pases, ¿no? Pues claro, lo que corresponde, ¿no? 7 de la mañana con 11 minutos, amigos oyentes, usted está en sintonía del informativo Huillaricuy. Les recuerdo que tenemos los calendarios de la radio. Usted puede, ¿cómo puede ganar un calendario de Radio Surfo, Guillermo? Facilito, es muy sencillo. A transmisión de Facebook o si no al WhatsApp de la radio nos escribe, nos indica su nombre y apellido, ¿ok? Nombre y apellido. Y pone el lugar desde donde usted está escuchando el informativo Huillaricuy y ya. Usted se va al Huillano Guasi de Chalhuahuacho, Huillano Guasi de Tambobamba y de esa forma ya puede ganar su calendario A1 de Radio Surf. Vamos a una ligera pausa, amigos oyentes. Regresamos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo
nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia declarado en entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, desde que todavía unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 16 minutos. Suaycaicuna panecuna sumasponche cachon sapanco niquichis pariki. Hohatun marqariki qampaq hueracocha qampaq papito qampaq mamita riki allichanta pistiucos pa imaginacho riki kunampaqa riki purireson hueracocha Guillermo. La mañana llanto kamushan. Jaina puncha munaicha casi. Mana llanto neson mancho. Puyucha. Puyumshan hueracocha Guillermo riki. Sí, fuyo casting llantumon riki. Riki mana chire pa carcashan riki. Llantumon. Fuyo casting kuna llantumon. Jaina puncha munaicha puncha kasharan intichaps. Asiricunmi, jaina poncha que ahora cotábamos un chispe. Bonito el clima. Sí, bonito el clima. Había el día que de llevar ayer. una gorrita, pero, ¿no es cierto? Aquello, usted no ha llevado gorra, me parece. Yo estaba con gorra, Guillermo. Mire, claro. usted está ya un poco trigueño, ya no, medio, yo soy así. Medio mulato. No, es mi color natural, Guillermo. Sí. Yo le veía un poquito más blanco. No, ayer yo estaba con mi gorro, siempre eso es fundamental, Guillermo, el tema del cuidado. Amariki, ajnatariki, oya chanjes, rikulo paim choraxon, ya. Cierto. Callaña, Riki. A veces, Riki. Yo soy gorro chante, mi casarán, jaina poncho. Riki.
Siempre el cuidado. Bueno, Chepito, para una casca, ex autoridades. Creo, Guillermo, que la juramentación del día de ayer del alcalde del distrito de Chalhuacho ha tenido muy buena acogida. Haciendo una comparación con la juramentación del alcalde provincial. No, acá se ha superado. Sí, más de la mitad. Se ha superado. Mucho más de la mitad. Y bueno, ha estado muy bien concurrido. En realidad, un poquito tal vez faltó organizar, digamos, en cuanto al rol de oradores. No hubo rol de oradores, sino se improvisó. Sí, pues bueno, ahí... Por eso quería llevarle también al señor alcalde, de repente, ajaya o ajrachata más cacharane que jero o ajatomanapa. Ajatomanapa, apaycos para inekaran, de marinepa. Bueno. Pero mana tarenis mai pedante y macara manea. Entonces, pero faltó, digamos, en realidad sugerir de una manera positiva a los que organizan, a los que están con esta ceremonia, con actos protocolares, siempre tener ahí un rol de oradores, si es que lo va a haber. Aunque para mí, mira, mejor hubiese sido solamente la juramentación, el discurso y nada más. Pero después dejar libre el ingreso de personas que quieran hablar, ya se rompe prácticamente con un protocolo como debe ser, Javier. Sí, pues, es una crítica son detalles sana. Que ocurren, ¿no?, en este tipo de actos, pero definitivamente entendemos de que, bueno, ahí también los funcionarios recién se están organizando, ¿no? Entendemos perfectamente, pero bueno, ahí está, amigos oyentes, y lógicamente a esta hora de la mañana, Guillermo, vamos a compartir lo que ha venido a ser las declaraciones del alcalde del distrito de Chalhuacho, el señor Iván Cruz. Y justamente para que ustedes, amigos oyentes, tengan bueno, un poco de información en relación a este tema, para las personas que el día de ayer quizás no estuvieron atentos a lo que viene a ser el mensaje del alcalde del distrito de Chalhuacho. Vamos a compartir pasajes de este discurso, amigos oyentes. Escuchemos las declaraciones del señor alcalde. Pero ya, de una vez por todas, hemos perdido tantos hermanos en la crisis sanitaria y esto no puede continuar. La educación es nuestra prioridad, pues es la columna vertebral en el desarrollo de la sociedad, y como docente, como formador, yo entiendo su importancia y la urgente necesidad de intervenir con una modernización, con la tecnología. Las carreteras no están en condiciones adecuadas, y todos sabemos que sin vías de conectividad, la modernización y el comercio se estancan. Las buenas carreteras reducen, y todos sabemos eso, la contaminación, los tiempos de viaje, la mejora y la economía. Las oportunidades laborales y empresariales se ofrecerán de manera progresiva con el soporte técnico de la municipalidad. Me refiero a todos los emprendedores y los empresarios. Reafirmamos nuestra lucha frontal contra la corrupción, porque sabemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, y les pido a cada uno de ustedes sumarse a la fiscalización y el control. Somos personas de buena fe. Les pido ojos y oídos vigilantes a todos ustedes presentes aquí. La corrupción, la fiscalización es tarea de todos, no solamente del alcalde. Vamos a ocuparnos del fortalecimiento de capacidades de las organizaciones. Los centros poblados, nuestros alcaldes ya no estarán abandonados. Será nuestra prioridad. Por ello, concertaremos sus presupuestos, señores alcaldes de los centros poblados que están presentes aquí. De primera intención, agradezco a Dios por conducirnos a esta reunión el día de hoy. Agradezco también a mi familia, a mi esposa, que ha sido el soporte en esta travesía, a mis hijas, Shaila e Ingrid, que son el fruto de la inquebrantable amor que nos tenemos y son mi razón y mi motivo. A mis hermanos,
y a mis hermanas, por su respaldo perpetuo, a mis padres, Faustino y Hermenegilda, autores de mi vida, de quienes heredo los valores sólidos. Por ellos me comprometo a tener una conducta íntegra y ser un mejor ser humano cada día, donde la empatía, la humildad, la responsabilidad, el compromiso sean la luz que guían cada decisión en este nuevo reto que asumo con hidalguía. Quiero agradecer a nuestros secretarios, a nuestros coordinadores de cada una de las cuencas, comunidades, de aquel pueblo más lejano, por sumarse en esta campaña de largas caminatas, sin importar el frío, el hambre, la lluvia o la noche. Especialmente también quiero agradecer a los hermanos de FREPAF, que seguramente están aquí organizadamente, que ha sido uno de nuestros principales aliados, y con ellos también a los adultos mayores, a los jóvenes, estudiantes profesionales, a las asociaciones, a los taxistas, a las señoras del mercado, a los emprendedores que han visto en nosotros una alternativa coherente. Agradezco a cada uno de ustedes por soñar, al igual que yo, con un Chalovacho mejor. Tengo la certeza que las cosas van a cambiar. Gozo de vuestra confianza y por vuestra voluntad serviré a Chalovacho con humildad y dedicaré estos 4 años de mi vida dando mi máximo esfuerzo por la tierra que nos vio nacer. El día de hoy tomo juramento ante ustedes como alcalde del distrito de Chalovacho y ejerceré este alto honor desde el día de hoy hasta el 2026. Gracias también al equipo que toma juramento con ustedes como testigos y valida así la propuesta de desarrollo que pondremos en marcha de la mano con todos ustedes. Estamos juntos en este nuevo desafío. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero decirles que no he venido a buscar riqueza ni fama. Quiero siempre hablarles mirándoles a los ojos. Quiero escucharles como hacemos hasta hoy. Quiero caminar junto con ustedes y que juntos consigamos resultados desde estos primeros meses. Quiero que se entienda, la campaña electoral ya terminó. Los tiempos de defender un color político, una bandera, ya son parte natural de una contienda. Pero hoy es momento de abrazar con fuerza el único objetivo, que es el desarrollo de Chalovacho, para mejorar la calidad de vida y conducirnos al desarrollo sostenible. Que quede claro que gobernaremos sin distinción de colores políticos, raza, credo, género o clase social, al amparo de nuestro Dios divino creador. Pues nada los ojos de Dios pasa desapercibido. En muchas miradas vive el alma de Dios, y ahí me quiero mirar, respirar y con tranquilidad. Chalovacho, el distrito minero de Apurímac, es uno de los pueblos con mayores ingresos del país y alberga una de las mineras más grandes de nuestro amado Perú e incluso de Sudamérica. Deben saber que su techo presupuestal supera el entendimiento de cualquier ciudadano común y corriente, y no es para menos. Se calcula en más de 200 millones al año. Sin embargo, esta riqueza no se refleja en la calidad de vida de los ciudadanos y pobladores. Tenemos comunidades que aún no han cubierto su derecho constitucional al agua y saneamiento. Con toda la riqueza que tenemos, no es posible que sigamos tomando agua del manante.
Manan kunan ponchay, ogyonchis manta, uyonchis kunon kita naricospa, manan unuta tomasoiñacho. Jainaena ingreso kuna kashachtan hermanos. Este río alguna vez fue hermoso y no puede seguir siendo contaminado hasta este momento. El petar que debe terminarse a la brevedad y entrar en funcionamiento sin trabas, sin impedimentos, sin vicios y con base del diálogo vamos a solucionar muy pronto las brechas en salud y educación. Bueno, yo creo que efectivamente ha sido, se da cuenta usted, mi estimado Javier, cuando se prepara de verdad un discurso y no se improvisa, sale mejor, ¿verdad? Mucha gente, muchas autoridades quieren improvisar como si fueran grandes maestros, ¿no? Pero en realidad se equivocan. Pero creo que el alcalde sí ha tenido un mensaje ya preparado y lo ha dicho en forma ordenada, cómo es que efectivamente va a afrontar todas las dificultades. Por ejemplo, este petar que está abandonado ya hace, ya podemos decir, buen tiempo, al igual que el hospital también 2-1 que está abandonado, va a darle impulso, va a procurar para que salgan ya de una vez a prestar, a entrar en funcionamiento de ambas cosas, que son muy importantes. Guillermo, de forma inicial quizás podemos hacer un repaso, ¿no?, de todos los temas que ha venido abordando el señor alcalde. Bueno, inicialmente hay un tema muy importante que lógicamente creo que todos entendemos a esta altura. Dijo, ¿no? Chalhuahuacho, el distrito minero de Apurímac, es uno de los pueblos con mayores ingresos del país y alberga una de las mineras de nuestro Perú, incluso el más grande del Perú y de Sudamérica, dijo. Debemos saber que su techo presupuestal del distrito de Chalhuahuacho, pues bueno, asciende a 200 millones de soles al año. Señores dirigentes, población, eso tenemos que tener bien claro. ¿De dónde salen estos 200 millones de soles? Ayer el señor alcalde lo ha dicho, es gracias prácticamente a este trabajo que se desarrolla dentro de la provincia de Cotabambas, dentro del distrito de Chalhuahuacho con la empresa minera. Pero dice, sin embargo, esta riqueza no se refleja en la calidad de vida de los ciudadanos y los pobladores. Yo quiero ser acá muy sincero. Ese reflejo, ¿cómo se tiene que plasmar? ¿Cómo se tiene que desarrollar? ¿Quién tiene la tarea? Porque esos 200 millones de soles, entre comillas, están ahí dentro de las arcas de la municipalidad distrital. Y ese dinero, ¿quién lo va a gastar? ¿La empresa minera va a ir y le va a sacar nuevamente y va a gastar? ¿O es que don Guillermo Recharto, Javier Chejia va a agarrar ese dinero y vamos a gastar? Cheita mana ya chancucho, ancha runa masinchikuna, hermanunchikuna campomanta, paigona pinchachanco, empresa en chaitaja administran, mana empresacho administran, sino empresa yachtamasicona, gobierno mañan chay impuesto kunata apachimun caiman, canon sutiocta, regalías suan sutiocta, entonces picunan chaita administran, huerajocha municipalidad, chaita administran. Entonces, bueno, pero alcalde Caspapas, Guayajecuna, Panaguna, Cantajea, Sasachaco y Paikunata reclaman con Maita que yemenarte mana obra cancho, pero Chaira Paicunaps cuentat Joconco, ¿no? A pesar, dice, sin embargo, no llega a todos, pues la riqueza que se refleja en, digamos, en cantidades de plata, no se refleja en la población, porque hay muchos que no se benefician. Ahora, esto es real, Guillermo, acá nadie puede decir que no. No, es real de que el beneficio no llega a todas las comunidades. Pero esa plata lo administra el municipio. Sí, y tarea de quién va a ser de que esta riqueza llegue a estas comunidades que, por ejemplo, no tienen agua y saneamiento básico. ¿Tarea de quién? Directamente de la autoridad, de los señores funcionarios de la municipalidad. Los señores regidores tienen que, en alguna medida, hacer trabajos para que este recurso económico llegue a estas comunidades que realmente lo necesitan, Guillermo. No estamos hablando del mal del municipio, sí, sino esa es la realidad, sí. Lo que ocurre, en realidad, les decimos, no beneficia, pues siempre va a haber personas no beneficiadas,
personas que están reclamando que les caiga también algo, cuando una persona o un grupo de personas hace una medida de fuerza cerrando la carretera, cerrando, digamos, los accesos, están perjudicando grandemente. Es como ahora, cuando se ponen a reclamar, hace pocos días, hace pocas semanas atrás, cuando se pusieron así a cerrar, estaban reclamando como si estuvieran reclamando hace 10 años atrás, cuando no había este dinero. Imagínate, hace 10 años yo podría aceptar de que efectivamente reclamen los señores dirigentes de que no hay plata, no hay ingresos, no hay apoyo, no hay producto de las regalías, no hay canon. Hace 10 años podría aceptar, pero ahora, ¿qué cosa reclaman los dirigentes entorpeciendo, digamos, que se venda el mineral para que cuanto más mineral se venda, más ingresos tenga que haber dentro de nuestros municipios distritales y provinciales a nivel de la región Apurímac, a nivel nacional? Guillermo, es sencillo de entender esto. Empresa minera rique, con rique, mineral concentrado de cobre rique, genas parique, matarane pe hatorampo, wenderampo rique, cheimanto col kaikomon, che col que maiman chiamon, municipalidad man. Hasta un wendecucho rique, col kaikomilangata municipalidad man. Así de sencillo. Munecha tariman orejocha Javier. Cierto ni cheja, pero eso es lo real. Maipi pastarenagos un cheja, alinchata cheta mastarimos jaikis. Porque efectivamente es así, cierto un cheja, yachtamasegona, cheireiko, eje panache, alinta yachana. Dirigente kuna waeje, y maraiko chayachtamasegona, yajapas antes causa kushanchisma, antes ena konan paruta roashanko. Maitak sei holge yachtamasegona. Eso sí, con anja waeje panay, kai wata pasakta, empresa yajapas sokta quilla, mana vendencho mineralta. Estamos hablando de 200 millones al año que pueden ingresar en forma normal, cuando no ocurre nada, Javier. Sí, pues. Pero 6 meses que no se haya vendido, ¿cuánto estamos hablando de merma? De una merma de 100 millones estamos hablando. Esos 100 millones, ¿cuántas obras puede hacer el alcalde con esos 100 millones? Y en cada obra, ¿cuántos de nuestros hermanos trabajan? Ahora prácticamente va a haber una merma de ingresos, no va a ingresar tanto dinero, amigos, porque producto de todos estos cierres de nuestros propios dirigentes que han cerrado la carretera, no solamente aquí en el lado de Cotambas, sino en el lado del Cusco, nos han perjudicado enormemente. O sea, nos cierran en el Cusco y encima todavía los dirigentes cierran también Cotabambas. Bueno, ahí tenemos que reflexionar un poquito y, bueno, considerar de que si es que hay dinero, pues bueno, se va a poder hacer más obras. Techo presupuestal, lo ha dicho ayer el señor alcalde, 200 millones de soles, que más o menos administra la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Vamos a seguir hablando un poquito más. ¿Qué temas ha hablado? Dijo que el PETAR debe ser concluido al más breve plazo posible y entrar en funcionamiento sin trabas y impedimentos, sin ningún vicio, dijo. Sí, definitivamente esto es una tarea que se tiene que cumplir al plazo lo más pronto posible, Guillermo. Y bueno, en cuanto a la falta de infraestructura de salud y educación, lo dicen brechas, ¿no? Normalmente, bueno, son alarmantes, dicen, en cuanto a infraestructura, equipamiento, cantidad, calidad también, ¿no? De profesionales al servicio de la salud. Estos, dicen, serán atendidos por la municipalidad. Vamos a ver en qué sentido serán atendidos. Y también se ha preocupado de que el año 2018 tenían que haber entregado el Hospital 2.1, que es acá de Chalhuahuacho. Se ha paralizado la obra. Bueno, no sé cómo estarán avanzando, pero no se ve. Ahí está la obra como un elefante blanco, lo dijo efectivamente, como un elefante blanco. O sea, no da servicios, está paralizado, se ve desde fuera que está paralizado. Y el 2018 han debido entregarlo. 2019, sí, pues. 20, 21, 22. Seinea Caixen le actama segunda, sotenta remaso, vayaje panache. Estado roan, o de repente, majen pipas roan, estado manta le actama segunda roan y matapas, vayaje con una panaicona. A veces Joljeta por rechinches manat obrata avanza chenchicho. Es lo que ha pasado. Ha avanzado el gasto del dinero y bueno, y en cuanto a infraestructura, en cuanto a la misma obra, no se ha avanzado. Ahí está abandonado. Bueno, se supone que esta infraestructura tiene que ya a esta altura debería de estar funcionando, pero parte de su discurso del señor alcalde es que esto ya entre en funcionamiento. Otra prioridad, el tema de educación, amigos oyentes. Dijo el señor alcalde, nuestra prioridad es la educación, la columna vertebral en el desarrollo de la sociedad, y como docente dijo lo siguiente, que es importante intervenir con una modernización educativa. Bueno, yo diría eso, efectivamente no sé cuánto más va a ser, pero sí, señor alcalde,
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer las comunidades, vemos efectivamente instituciones de educación inicial que nunca se conocían antes. Hasta el 2010 por lo menos no se conocían, digamos, instituciones de educación inicial, no habían. Simplemente una persona un niño tenía que ir a partir de la escuela. Ahora los hay. Hay también escuela, hay también colegios modernos, modernos, mucho más modernos que una institución de Abancay, con toda seguridad. Ñoja Abancay Mantacani, ñoja kunan Jawasjaipe en la comunidad Kunapi, Jatarichin que hay instituciones modernas, más modernos que los de Abancay, incluso tienen. No sé en qué sentido más tendríamos que mejorar, pero bueno, hay que hacerlo mucho mejor, modernizar, como dice el alcalde, es docente. Yo creo que esta modernización también va a ir en torno a las capacitaciones, que es digamos... para los docentes, ¿no? Claro, porque si hablamos de educación, hablamos de varias aristas. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de capacitación a docentes, equipamiento y otros temas, incluso la propia alimentación del estudiante para que haya mejor calidad educativa. Y pienso que esta modernización se va a enfocar esta vez con mayor prioridad a los docentes, pienso yo. También ha hablado de las carreteras que no están en condiciones adecuadas y todos sabemos, dice, sin vías de conectividad las modernizaciones se estancan. Es verdad, pues. Es verdad, o sea, usted no puede llegar a una población si las vías están totalmente desarregladas, totalmente huecas, entonces no pueden haber, digamos, transportistas que puedan llegar a las comunidades llevando materiales, ¿no es cierto? Si usted, en este caso, también se mejora, digamos, se descontamina, hay descontaminación también, amigos, porque hay menos polvo, ¿no? Los carros tranquilamente van, en menos horas usted se moviliza cuando están las carreteras muy buenas, entonces hay una serie de cosas acarrea cuando las carreteras están en mal estado y sobre todo pues que no tienen buenos puentes, que uno tiene que pasar por el río, entonces ese tipo de inseguridad a nadie alienta a que usted pueda ir a las comunidades llevando mercadería. Si fuera así, llegarían las mercaderías a las mismas comunidades, ¿no? Entonces, en realidad hay otros temas también que ha hablado. Hay un tema muy importante que ha mencionado y queremos resaltarlo, amigos oyentes, el tema de la lucha contra la corrupción. El tema de la corrupción es un cáncer que está ahí presente en todas las municipalidades. Seamos muy sinceros, no hay municipalidad que se pueda salvar de este tema. Otro detalle es que quizás las autoridades no conocen de lo que está pasando, digamos, internamente con algunos funcionarios que, pues bueno, ahí internamente hacen, entre comillas, sus manejados, ¿no? Bueno, ¿qué ha dicho el señor alcalde? Ha hecho un llamado a toda la población para que sean fiscalizadores, con ojos y oídos vigilantes a toda la población y de esa forma tratar de eliminar este mal en el distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, amigos, también se ha referido, atención amigos, se ha referido a las obras que están quedando, atención, inconclusas o en ejecución. Ha dicho que efectivamente esto lo van a concluir lo antes posible. Creo que es una buena muestra, amigos, que efectivamente reconocemos que efectivamente tenemos antecesores con buena intención, han continuado haciendo las obras y ahora que se asume una nueva gestión, se debe concluir. Así que ha dicho que efectivamente va a concluir, se ha comprometido terminar lo antes posible estas obras que vienen ejecutándose de la anterior gestión. Y además, amigos, atención, ha dicho también que hay obras en controversia. Lógicamente, hay obras judicializadas que se han paralizado, mi estimado. Hay cantidad de obras en papel sin presupuesto, con vacíos técnicos y deudas con trabajadores. Así dijo. Entonces, bueno, todo esto los ha reconocido, así como los ha reconocido, ojalá los pueda solucionar este alcalde, porque él ha dicho bien claro, hemos sido elegidos para eso, no para quejarnos, ¿no? Así es. No puedo estar aquí, quejarme nada menos de lo que ha pasado anteriormente. O por si acaso, esto no es culpa de este gobierno, como quien alguien decía, ¿no? Sí, pues bueno. Guillermo, ahí hay otro detalle también. Habló sobre la condición laboral de algunos servidores públicos de la municipalidad, las señoras que trabajan en limpieza pública y también de los señores gasfiteros. Bueno, son los que, digamos, los tienen ganan incluso, sí, así los dio a entender. Sí, la peor remuneración que tengan, digamos, dentro de la municipalidad, pero son los que, bueno, al final le dan un rostro bonito al distrito de Chalhuahuacho y se les va a atender y se les va a dar las mejoras correspondientes, manifestó el alcalde. Y siempre comentamos, Javier, aquí también de la presencia de los profesionales en las instituciones, ¿no?, claves. Dentro del municipio
tienen que haber personas efectivamente profesionales que conozcan, que saben, ya que tengan experiencia, por supuesto. Y él ha reconocido que en Chalhuahuacho no hay profesionales que tomen decisiones importantes, pero dijo que en estos 4 años va a fortalecer las capacidades de los profesionales y técnicos. Pero, señor alcalde, no esperemos, más bien capacitar en estos 4 años a esos profesionales para que finalmente se terminen los 4 años. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? Lo que debemos hacer desde un comienzo, amigos, lo que hizo Gareca, cambiar de jugadores, poner a técnicos, a jugadores muy buenos, desde el arquero, desde la defensa, medio campo, delanteros, goleadores. Hay que poner desde un comienzo para anotar goles. No estamos acá para entrenar solamente y al último, ya tengo acá los profesionales y ya se acabó su gestión. No, desde un comienzo hay que poner a los profesionales y traer logros. Ojalá los 100 primeros días, Javier, ya hayan logros, ya por lo menos reconocidos por la población, ¿no? Bueno, hay otro detalle también, Guillermo, que se ha hablado, que creo que es importante mencionarlo. El alcalde dijo, ¿no? Los problemas ambientales, los conflictos sociales, la inseguridad y la delincuencia son un flagelo para la población, y quienes se llevan la peor parte son los más pobres, los que menos tienen y enfrentan, la peor dificultad. Así ha manifestado el señor alcalde. Bueno, ha convocado a todas las fuerzas, organizaciones sociales, comités de gestión, asociaciones públicas y privadas, congregaciones religiosas también, empresas mineras y pueblo en general, a sumarse, a empujar en una sola dirección el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho, poniendo a un lado los defectos y discrepancias que lo único que hacen es perjudicar a la población. Bueno, ese es el discurso que ha dado ayer el señor alcalde. Y algo muy importante también, amigos oyentes, que ha mencionado. Dijo lo siguiente: tenemos aliados estratégicos importantes como la empresa minera Las Bambas. Nos pondremos a dialogar dentro del marco del respeto. Busquemos la solución, el mejor mecanismo para buscar el progreso, ha manifestado el señor alcalde. Definitivamente, vuelvo a decir, ¿no? A esta altura todos entendemos de que gracias a los recursos que tiene la empresa minera Las Bambas, se puede desarrollar obras y proyectos en el distrito de Chalhuahuacho. Y no solo Chalhuahuacho, amigos oyentes, sino a nivel de toda la provincia de Cotabambas y la región de Apurímac. Bueno, definitivamente, mi estimado Javier, somos socios estratégicos, ¿no? Tanto la municipalidad como, en este caso, la empresa minera, porque son efectivamente, uno es el que aporta, digamos, por ley, no estamos diciendo que es un aporte voluntario, ¿no? No, es por ley. La ley lo dice, la ley, y se tiene que cumplir la ley. A usted le obliga en la ley pagar un impuesto por la compra que hace. Paga un 18%, ¿no es cierto? Sí, pues. Usted no puede pagar 17%, tampoco puede pagar 19%, sino que es un 18%. Entonces usted tiene que pagar lo que dice la ley. En caso de minería, no es esa cantidad de porcentaje, es mucho más. Entonces, por eso le digo, aquí efectivamente están identificados, ya se ha comprobado desde el 2016 cuánto en promedio podemos recibir, y como lo dijo el alcalde, hay un techo presupuestal. Pero ese techo presupuestal se da en tiempos normales, Javier. Si usted lo vende entre los 365 días, vende la mercadería, entonces va a caer una cantidad más o menos ya como se conoce. Entonces, si es que vende menos. Pero en este caso, amigos, el año que pasó son 180 días, aproximadamente 6 meses, que no se ha vendido el mineral. Ahí está el mineral, Chaypincashan, Llaqtamasegona, mercadería Chaypincashan. Manan vende concho, Llaqtamasegona, manan Llaqtamasegona apakuntachu. Entonces, Guayachay, Panachay, manan chay techo presupuestal nesqa llaqtamasegona cumple con gacho porque menos me canja, pero eso sí, ñojanchis pone chayta llaqtamasegona perjudica conchis. Huaquén jandinco, manan ñojacho, sino Huaquillan, ¿cierto? Huaquillan, canya llaqtamasegona. Pis siruna chacona llaqtamasegona afectawanchis. 7 de la mañana con 46 minutos, amigos. Tenemos más noticias, Javier. Así es, amigos oyentes. Bueno, el día de ayer no se ha desarrollado solo la juramentación del alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el señor Alex Roque Mío, también en el distrito de Mara ha juramentado. Guillermo, escuchemos pasajes de las declaraciones del señor alcalde del distrito de Mara. Del Perú, de todos hermanos, empezaremos a trabajar todos en conjunto de la mano, haremos gestiones, hermanos, por microcuencas, hermanos, todos haremos una sola fuerza y así lograremos, hermanos, mejores
financiamiento de los mejores proyectos, hermanos, de los diferentes ministerios, hermanos. Se nos conocemos, hermanos, y estamos, hermanos, estamos preparados para corresponder a ustedes, para atender a ustedes, para llegar a las comunidades más olvidadas, hermanos, e empezar a trabajar como siempre hemos dicho. Ahí estamos con algunas dificultades, por supuesto. Y este hecho, amigos, estas ceremonias se han llevado a cabo en los 5 distritos de nuestra provincia de Cotabambas. El día domingo, recuerdan ustedes, fue la provincial en donde el ingeniero Dante Contreras asumió, juramentando, por supuesto, también juntamente a sus regidores, pero el día lunes ayer se dio en el resto de los distritos. Lamentablemente no hemos podido llegar físicamente, pero hemos estado atentos, Javier. Así es, Guillermo, en el distrito de Collurqui también se ha desarrollado la ceremonia. El señor Fris Valencia ha asumido la alcaldía del distrito de Collurqui. Sí, con el regidor 1, por favor. Vamos a ver si tenemos el audio correspondiente para poder escuchar sobre el discurso, el contenido, sobre todo que nos interesa, porque efectivamente ahora los alcaldes ya tienen, amigos, atención, siempre se les sugiere tener un discurso, por lo menos por escrito, en donde puedan planificar ya prácticamente lo que quieren decir, ¿no? Entonces, y es importante a veces improvisar, amigos, es un riesgo, ¿no? Eso se lo dejamos para los discursadores, para los capos, pero lamentablemente no todos somos con esas habilidades de discursar, pero en realidad cuando uno planifica, prepara su discurso, en realidad toca los temas que él desea, pero cuando se improvisa a veces nos olvidamos de los temas importantes, abordamos temas que no son importantes, entonces eso hace de que sea defectuosa pues la juramentación y el discurso, amigos, son muy importantes para los que están asistiendo a estas ceremonias, en donde efectivamente uno se va a enterar qué es lo que va a hacer en tal otra área, en tal otro sector, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante preparar un discurso, amigos. Y eso es lo que ha ocurrido mayormente en el discurso del alcalde de Chalhuahuacho. Entonces, vamos a ver si tenemos algunos audios, pero en este caso estamos con algunas dificultades técnicas, amigos, que no se reproducen como deben ser los audios. 7 de la mañana con 49 minutos, amigos, 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos en el informativo Villarico y amigos, 7 de la mañana con 50 ya. Vamos con más importantes informaciones también, amigos. Atención, en este caso, el prefecto regional, recuerdan ustedes que hace unos 15 días atrás, o menos, más o menos, un poco menos, amigos, que el gobierno actual de transición ha sacado a toditos los prefectos y subprefectos, pues en realidad estaban coludidos con las marchas, estaban coludidos con los conflictos sociales. En realidad un prefecto no debe estar coludido con estos conflictos sociales, no deben tomar parte. En este caso el prefecto regional de Apurímac, el nuevísimo coronel Óscar Herrera Hermosa, ha reconocido que asume este cargo, amigos, en un momento político bastante difícil, especialmente en nuestra región de Apurímac. Como prefecto, dijo, buscaré dialogar con el pueblo, llegar a una mesa y sentarnos para consensuar los principales problemas que aquejan a la región. Con el diálogo se consiguen grandes cosas, por eso pido a las organizaciones sociales y dirigentes sentarnos a dialogar. Yo estoy llano en hacerlo y las puertas de la prefectura están abiertas para todos. Herrera Hermosa juramentó así, amigos, atención, en la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, y es la primera autoridad política del gobierno de Dina Boluarte que se sienta en el sillón de una prefectura regional en todo el país. Así es, el representante político puntualizó que en los siguientes días convocará dirigentes y representantes sociales para el inicio de las conversaciones y de esa manera evitar que el conflicto político escale, amigos, en esta parte del país. La paz sí se puede lograr en Apurímac, y por eso pondré todo mi esfuerzo y empeño para dar solución a los problemas, dijo. El también coronel, como les decía, de la Policía Nacional en situación de retiro, amigos, recientemente, aseguró que el gobierno ha designado 2 ministros que arribarán a esta región en los siguientes días, a Apurímac. Perfecto. Bueno, Guillermo, ya tenemos el audio de las declaraciones, en este caso el discurso
del señor Fris Valencia en el distrito de Coyurqui. Amigos oyentes, escuchemos. Está muy emocionado. Efectivamente, he comenzado esta carrera política hace 8 años. Y en esos 8 años he podido conocer la realidad y las diferentes necesidades que aquejan a nuestro pueblo de Coyurqui. Y en ese sentido, he hecho un compromiso de trabajar con cada uno de ustedes. Queremos que ustedes, señores autoridades, sean nuestro soporte, sean nuestra fuerza para que esta gestión salga adelante. Llamo a cada uno de ustedes a una verdadera unidad y producto de eso están mis hermanos de la parte alta presentes acá. Gracias, hermanos de la parte alta. Gracias, hermanos de la parte baja. Gracias, señoras autoridades. Gracias. Como hemos dicho en campaña, hermanos, tenemos que cumplir con los compromisos que tiene Fris Valencia y el equipo de regidores frente a su pueblo. Por otra parte, hermanos, tenemos una tarea muy difícil de responder las exigencias de mi querido pueblo de Coyurqui. Y hoy día me comprometo ante todas las autoridades, ante mi pueblo, de trabajar incesantemente para que todos tengan una oportunidad, para que todos tengan un espacio en nuestra municipalidad, para que nuestros hermanos mejoren las condiciones de vida, para que nuestros niños tengan una infraestructura adecuada y así tener una educación de calidad. Queremos trabajar en los diferentes sectores y ese es mi compromiso con ustedes, hermanos. También quiero agradecer a esa juventud que a diario me ha apoyado, que a diario ha sido parte de todo esto. Y si esa juventud no estuviera, mi persona no estaría acá. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, jóvenes. Gracias por todo ese apoyo, hermanos. En ese sentido, hermanos. 7 de la mañana, 55 minutos y así sucesivamente, amigos. Efectivamente, los alcaldes han podido asumir han podido juramentar. Y hoy día prácticamente, como le decía mi estimado Javier, hay caras nuevas dentro de los municipios. Entre ellos mismos se están mirando, ¿no? Entre ellos mismos están saludándose. Y bueno, seguramente, amigos, ya empezarán a trabajar para poder tener una buena gestión, buenos resultados. Esperemos que a los 100 primeros días de gestión tengan logros cada uno de los municipios, amigos. 7 de la mañana con 55 minutos, los mejores deseos, ¿no? Para los señores alcaldes de todos los distritos, el señor alcalde del distrito de Aquir, el señor Adolfo Arredondo, si no me recuerdo, Guillermo. Sí. Juan Adolfo Arredondo. Adolfo Arredondo, y efectivamente también en Cotabambas en estos momentos nos está escuchando el señor alcalde Lucho Truyenque, que también ha asumido la gestión, amigos. Solamente pedirles a todos ustedes, traten de tener a los funcionarios adecuados, idóneos, para poder afrontar las necesidades ya, y no estemos en este periodo de pruebas, porque estos periodos de pruebas, mi estimado Javier, perjudica mucho a la población, pérdida de tiempo sobre todo y de recursos económicos. Sí, pues, no es que digamos, Guillermo, que no hay talento dentro de la provincia, definitivamente sí hay. Lo ideal es que también se pueda evaluar bien, Guillermo, ¿no? Al final usted como alcalde dirá, ¿no? Pues bueno, con estos funcionarios voy a lograr una buena gestión. Voy a llegar con obras y proyectos a las comunidades campesinas, las que más necesitan. En todo caso, eso es lo más importante. Lógicamente, en ese transcurso se puede ir fortaleciendo muchas habilidades de muchos otros profesionales de nuestra provincia de Cotabambas. Y algo, amigos oyentes, que tenemos que tener bien en claro es que no porque es de Cotabambas o porque es de Abancay o porque es de Cusco o de Lima o Arequipa,
pues bueno, le podemos cerrar las puertas, amigos oyentes. Tampoco. Cada profesional abre su propio camino donde, pues bueno, y si es un buen profesional, lo van a llamar de cualquier sitio, Guillermo. Y eso es muy importante. Un profesional de Cusco puede trabajar en Lima, Arequipa, puede trabajar acá en Apurímac. Lógicamente, un profesional de acá de Chalhuahuacho también está trabajando en otras localidades. Es muy normal que profesionales, por su nivel de preparación, por sus capacidades, estén trabajando en diferentes localidades a nivel nacional. Bueno, y no es nada extraño, Guillermo. Por eso llamamos fuga de talentos, ¿no? Normalmente cuando nos abandonan, porque usted efectivamente te llaman de otros lugares porque usted califica, pero se va a otro sitio porque de repente tiene mejores ofertas económicas y se va, y ahí viene la fuga de talentos. Hay que tratar bien también al empleado bueno y calificado. Y ahora el alcalde de Chalhuahuacho ha reconocido que no hay suficientes profesionales, pero eso no significa que usted necesariamente tenga que trabajar con lo que hay en Chalhuahuacho, sino que para que tenga buenos resultados y tenga buenos logros, hay que traer a los profesionales necesariamente, amigos, de fuera. Lamentablemente el Perú no tuvo buenos técnicos en fútbol, mi estimado Javier, y tuvo que traer a un Gareca. Entonces Gareca tiene su costo. Sí, y así sucesivamente. Eso demuestra que efectivamente después le van a traer, amigos, buenos resultados. Entonces no esperemos que todavía en los 3 primeros meses haciendo una prueba y finalmente no, se trataba de una persona que no conocía y por ese motivo no hemos tenido pues estos logros. No hay que esperar que esos 3 meses se pierden el pago, se pierde plata, se pierde tiempo, una serie de cosas, sino desde un comienzo hay que empezar ya a jugar, entrar a la cancha y meter los goles. Así es, y conformar, como dice Guillermo, un buen cuadro para de esa forma, vuelvo a decir, el beneficiario va a ser la población, porque las obras, proyectos que se van a gestionar, ¿para quién es? Es para la población, para las comunidades. 7 de la mañana con 59 minutos, amigos oyentes. Les recordamos que tenemos nuestro calendario de Radio Surfoy, edición 2023. Puede llevarse usted su calendario totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es escribirnos al WhatsApp de la radio, su nombre y apellido, desde qué lugar está escuchando la radio, y automáticamente usted se gana su calendario. Va al Huillanahuasi de Chalhuahuacho, o en su defecto a Tambobamba, y recoge su calendario. Por ahí le han escrito también, sí, Guillermo, dicen ahí, buenas tardes, Javier, quisiera un calendario. Ahí dice, ¿no? Guillermo, le están escribiendo, por favor, en el WhatsApp, si usted puede atender. Vamos, en todo caso, a las personas que ya han escrito para su calendario. Dice Melisa Huachaca Córdoba, soy de la comunidad de Saxahuilca, gracias. Quiero mi calendario, ¿no? Con el hashtag. Perfecto. En todo caso, Melisa, puede usted apersonarse ya al Huillanahuasi de Chalhuahuacho y recabar su calendario de Radio Surfo, y lógicamente en horario de atención. Informativo Huillaricuy. Estamos en sintonía del noticiero. Dice, saludos Javier, saludos Guillermo. Para los conductores de FH Ingenieros, Toreto Bento, escuchando desde planta concentradora de Las Bambas. Perfecto, Toreto Bento. También usted se puede apersonar al Huillanahuasi de Chalhuahuacho y puede ya recabar su calendario de Radio Surfo. Nos escriben, nos dicen, saludos para Radio Surfo y desde la comunidad de Patán, de parte de Crismer. Crismer, usted también puede ya apersonarse y recoger su calendario de Radio Surfo. Y gracias por la sintonía. En Patán nos están escuchando a esta hora de la mañana. Cabrecito, aprovechando también yatas pasapongaña, las ochuña caixan, chaya jañogapis por ahí en canción. Y bueno, hay una panaicuna paljayactapi, paljapicosaiba, no está paljayactapi, con ancha haremos aparetacamos apachivanque chaval mandeque kunata. Apaco almana que kunata Guaracoche Guillermo. Gracias, Guaracoche. Para nuestros amigos oyentes de Palcapicosaiguas, hoy día don Guillermo Richarte se viene con los calendarios. Paljaman chayas, entonces ñampe pas joycatamos acho. Ricky. Ñampe joycatamos. Perfecto, listo, Guillermo. Muchísimas gracias. Así que Javiercito, seguramente tendremos más información. Hoy día hemos dedicado a la juramentación de nuestros alcaldes. Mucha suerte a todos ustedes, amigos, y cualquier cosa nosotros estamos atentos, amigos, aquí, por supuesto, en el informativo Huillaricuy. Perfecto. 8 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes, continuamos con el informativo Huillaricuy. A esta hora de la mañana, el saludo también para Ezequiel Muñoz. Ezequiel, usted también se puede apersonar al Huillanahuasi de Chalhuahuacho, puede recabar ya su calendario de Radio Surfo.
Nos escriben al WhatsApp 974-78-2420. No nos indica su nombre, pero dice su calendario. Por favor, señores de Radio Surfo, y soy Cristian, dice. Perfecto, Cristian, si nos escribe su apellido más, y de esa forma también se pueda llevar su calendario de la radio. Nombre y apellido, y desde qué sector está escuchando la radio, y automáticamente se lleva su calendario de Radio Surfo y lo puede recabar en el Huillana-Huasi de Chalhuahuacho, o en su defecto en el Huillana-Huasi de Tambobamba. Empatario, Cristóbal Alejandro. Cristóbal, gracias por la sintonía. Empatario, usted también puede ya apersonarse al Huillana-Huasi de Chalhuahuacho y recoger su calendario de Radio Surfui. El saludo también para José Horna, que también está en sintonía de la programación de la radio. José nos escucha desde el distrito de Chalhuahuacho. Puede recabar también su calendario en el Huillana-Huasi de Chalhuahuacho. Seguimos revisando, el WhatsApp es el 974-78-2420. Puede escribir también a transmisión de Facebook, nombre y apellido y desde qué sector escucha. Nosotros lo registramos y automáticamente se lleva su calendario de la radio. Buenos días, Javier, quisiera un calendario. Siempre escucho Radio Surfo y soy de Mara. Mis datos, Choque Pari Apolinar. Don Apolinar Choque Pari en el distrito de Mara. Usted ya tiene su calendario, vaya si es posible al Huillana-Huasi de Chalhuahuacho o si no al Huillana-Huasi de Tambobamba, que ahí de seguro le van a entregar ya su calendario. En este instante nosotros estamos ya enviando la relación de personas que han enviado sus datos justamente para que puedan ganarse su calendario de la radio. Radio Surfo y buenos días, saludos para mis padres que se encuentran en Ñahuilla. Alejandro dice Huancara, así es. Estamos en la estoy comunicando desde Cusco. Nos escriben desde Cusco. El saludo para Ñahuilla, para el señor Alejandro Huancara en Ñahuilla, que está en sintonía del informativo Huillarico. Y perfecto, señor Alejandro, usted también por los datos, don Chinchilico, ¿se puede? Sí, perfecto, se puede. En todo caso, puede recabar su calendario de la radio. Buenos días, Radio Surfo y Javier y Guillermo. Quisiera un calendario. Soledad, su apellido, por favor. Soledad nos indica, usted entiendo que es oyente del distrito de Chalhuahuacho. Nos indica su apellido, Soledad, y para que usted vaya al Huillana-Huasi y pueda recabar su calendario. Saludos para Tambobamba, para la familia Abarca. A ver si nos indica algún nombre y apellido de la familia Abarca y de esa forma también ustedes pueden apersonarse al Huillana-Huasi de Tambobamba y puedan recoger su calendario de Radio Surfui. Totalmente gratis, por si acaso, amigos oyentes. 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a transmisión de Facebook rápido, amigos oyentes, para un poquito revisar los comentarios a través de transmisión de Facebook. Hay algunas personas que ya han enviado sus datos para que puedan recabar su calendario de la radio. Allen Bento dice, buenos días, Javier y compañía. Somos Huillarico y no hay más, dice. Postdata, Toreto Bento. Santi Santos dice, hay filipillos de los fujiterroristas, dice, siempre van a defender a sus patrones de acuerdo al formato, dice, caso contrario le votan. La empresa minera debe millones de impuesto al Perú y ¿por qué no pagan? Usted haga la respuesta, en todo caso, mi estimado Santi Santos. Roxana Huacho dice, es necesario más dinero para el desarrollo de Chalhuahuacho. Julián Sá Castro nos escribe, nos dice lo siguiente: hola amigos de Radio Surfui, lo estoy escuchando desde la comunidad de San Juan de Llajua. Julián, si puedes, igual yo estoy derivando tus datos al Huillana-Huasi de Chalhuahuacho. Apersónate en el transcurso de estos días y recaba tu calendario de Radio Surfui. Wilson Palomino Cusi dice, buenos días Radio Surfui, aquí full sintonía por Tambobamba. Celina Quispe Zamora, almanaque, por favor, su calendario de la radio, por supuesto. El calendario, registramos estos dos nombres, por favor, Wilson Palomino y también Celina Quispe. Para los dos en Tambobamba, por favor, vayan al Huillana-Huasi de Tambobamba, recojan su calendario en este instante. Yo estoy enviando estos dos nombres al Huillana-Huasi de Tambobamba. Julián Sá Castro dice, mi calendario. Mi nombre es Julián Sá, en Llajua, Akira. Perfecto, Julián, en este instante estamos enviando tus datos al Huillana-Huasi.
tendría que ser en el Huillaguasi de Chalhuahuacho. Julián Sá, te apersonas y recabas tu calendario, ojo, en horario de oficina. Imaginacho. Richard Arcos dice, saludos desde Mara, mi calendario por favor. Richard Arcos, entiendo que puedes apersonarte por cercanía al distrito de Chalhuahuacho, ¿no es cierto? Estoy enviando tus datos al Huillaguasi de Chalhuahuacho, por favor, ahí apersónate y recaba tu calendario de Radio Surfing. 8 de la mañana con 7 minutos. En los diferentes programas en vivo de la radio estamos regalando el calendario de Radio Surfo y amigos oyentes, así que pues bueno, solo tienen que escribirnos sus datos, nombre y apellido, desde qué sector nos escucha, y automáticamente ya ganan su calendario de Radio Surfo. 8 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes. Más adelante vamos a revisar más información en relación a la juramentación de los alcaldes, por ejemplo, del alcalde de Abancay, amigos oyentes. En breve vamos a revisar esta información, pero antes, amigos oyentes, a esta hora de la mañana corresponden las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Liz Saldívar. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. A esta hora de la mañana le damos la cordial bienvenida a Liz Saldívar con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Liz, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, Javier, buenos días, Guillermo, buenos días a todos nuestros amigos en este tercer día del mes de enero de 2023. Y bueno, así transcurren las horas, así transcurren los días. Y bueno, nosotros ya pongámonos, pues, iniciemos en el sector público. Entiendo que hoy, pues, tienen que ya reiniciar su trabajo. En algunos sectores han puesto comunicados ahí, indicando, pues, que por este tema de las de cambio, digamos, hoy tampoco no atienden para poder organizarse, dicen ellos. Bueno, es una decisión, de hecho, de cada sector que, pues, considera, digamos, para una mejor atención al público. De hecho, eso se entiende definitivamente porque estos cambios pues no son tan simples, digamos, que pues ellos tienen que recibir toda la documentación y poder continuar con todo el trabajo. Así está en el sector público, digamos, a este tercer día de enero. Bueno, ahora sí, tenemos ya entre manos los principales diarios de circulación regional, nacional, para poder compartir con ustedes en esta mañana. Y empezamos. Y por fin, el diario de Apurímac, Diario El Pregón, ha actualizado su información y tenemos ya entre manos sus principales titulares. Dice, asume la presidencia para el periodo 2023-24 el doctor Erwin Artur Tairo en la corte de Apurímac, que apertura también hoy el año judicial 2023 en este acto protocolar que está programada para hoy martes 3 de enero, es en la ciudad de Abancay. La Corte Superior de Justicia de Apurímac aperturará el año judicial 2023 con presencia de magistrados y autoridades regionales. Por otro lado, también Diario El Pregón, entre sus titulares principales, dice, apuesta por la unidad, con masiva participación de delegaciones de provincias y el saludo de alcaldes provinciales, distritales, centros poblados. Percy Godoy Medina juramentó como nuevo gobernador regional de Apurímac. Y bueno, de hecho que también ahí está la fotografía con los consejeros regionales acompañados. Por otro lado, también Diario El Pregón dice, vehículo cayó hacia abismo. Una profesora muerta y 3 heridos deja caída de camioneta al abismo en Curahuasi. Qué pena realmente esta noticia para las familias apurimeñas. Para el periodo 2023-2026, Raúl Peña juró como nuevo alcalde provincial de Abancay. Estos son los principales titulares del diario El Pregón. Y en la parte superior dice, llaman
abastecerse de alimentos. Dirigentes acordaron acatar paro total en Abancay desde el 4 de enero. Por otro lado, también nos vamos hasta la región de Cusco para poder darles pues cuenta sobre los principales diarios que también circulan en esta región. Y empezamos con el diario El Cusco. Dice en su principal titular, organizaciones sociales tras prolongado debate decidieron implementar medida de fuerza decretada en Arequipa. Ratificaron que mañana se inicia el paro en Cusco. Diversas bases han anunciado que medida de fuerza se iniciará a las 00 horas de la mañana, miércoles 4. Acordaron también que participarán con destino, dice a Lima, campesinos de diversas provincias de la región de Cusco. Por otro lado, también entre sus titulares y fotografías, evidentemente, de las autoridades que tomaron la juramentación, pues alcaldes asumieron, dice, funciones en Cusco, ceremonias en cuyo desarrollo el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, su homólogo de Huancha, William Peña, ratificaron su compromiso para ejercer una buena gestión con honestidad y transparencia. Marcaron así el inicio de las gestiones de la gestión municipal. Por otro lado, también Diario El Cusco presenta un proyecto para bono a favor de escolares de zonas rurales, bonos más bonos. ¿Y de dónde llegará el ingreso para estos bonos, no? Nos preguntamos. Desarrollan el proyecto de saneamiento integral en pueblos de corredor minero, pone también entre sus titulares. Defensoría pide que las protestas sean pacíficas y de respeto al Cusco, manifiestan. Por otro lado, en ceremonia oficial se inicia a las 10 horas en el Palacio de Justicia. Doctora Karina Justina Holgado Noa hoy asume la presidencia de Corte de Justicia de Cusco. Así está, los principales titulares del diario El Cusco, allá en la región de Cusco. Por otro lado, tenemos también entre manos el diario El Sol. Entre sus titulares principales para esta mañana nos dice: trabajará a tiempo completo por el Cusco. Juramentación del nuevo alcalde provincial de Cusco, general Luis Beltrán Pantoja Calvo, y regidores del Consejo Municipal, tuvo el respaldo masivo de la población cusqueña. Por otro lado, en la parte superior, con fotografías también de la torrencial lluvia que se desató ayer en horas de la noche, pues torrencial lluvia se registró en Cusco. Las lluvias y granizo persistieron, afectando así en las vías principales de la ciudad. Elecciones en el Ilustre Colegio de Abogados será el sábado 14 de enero. 4 listas participarán en comicios del colegio en Cusco. Antonio Mapera, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, manifestó que cada base decidirá, dice, si bloquean vías de la región de Cusco durante la medida de fuerza. Organizaciones sociales reiniciarán macrorregional desde mañana. Así dice entre sus titulares el diario el diario El Sol, allá en la región de Cusco. Mientras tanto, también viajamos hasta Arequipa. El Correo dice: alcalde repite juramentación. Gasto para que lo aplaudan. Dice, el 1 de enero se realizó el acto protocolar, pero también hoy se hará, dice, una presentación para la colocación de banda y medalla, generando pues más gasto a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Bueno, ahí están las decisiones que toman también, ¿no? Hallan el cuerpo de una Burrier, dice, en hostal donde ingirió globos de droga para transportarla. Fiscalías investigan bloqueos de pistas, esto entre los titulares del Correo de la región de Arequipa. Ahora sí, nos vamos a los principales titulares de los diarios de circulación nacional. 8 de la mañana con 16 minutos y empezamos con el diario El Comercio. 5 intervenidos en local sindical tenían sentencia por narcotráfico. Denuncian que se hizo gastos irracionales en personal, esto en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Fiscalización busca interrogar, dice, en penal a Castillo por el caso Anguía.
Asimismo, el comercio Brasil se une en un gran lamento el funeral del rey Pelé. Miles de fieles visitan, dice, la Basílica de San Pedro para despedir pues a Benedicto XVI. 8:00 con 17 minutos. Más información. Por otro lado, el diario La República, presidenta Boluarte en entrevista dijo: no tiene que haber más muertes. Ojalá, en verdad, lo que ella diga, pues, podamos poner conciencia y en verdad no exista ya más muertes, porque son las familias detrás de estas muertes las que sufren. Y si es que hay, pues, manifestaciones, hay que hacerlos pacíficamente. Ojalá ese compromiso de las, en este caso, de los dirigentes. Por otro lado, La República, Fernández pide, dice, a trabajadores para prueba de polígrafo, imagínate, polígrafo, que pasen todos los que han ingresado ahora como autoridad. Pobre polígrafo, ¿cómo terminaría? Paita decomisan 200 paquetes de cocaína. Por otro lado, ofreció, dice, anular los peajes, pero ahora renegociará. Habla pues del alcalde ingresante a la municipalidad de Lima. Por otro lado, también tenemos otro diario ya entre manos, Expreso. Dice, Rafael López Aliaga denuncia hueco de 400 millones de soles en la municipalidad de Lima. Forado, ponen ahí en titular en letras rojas, por gasto irracional, dice, en el tema de personal y locadores, sin considerar a... en este caso, la labor pues que podrían cumplir estas personas, porque, dice, pedirá que intervenga la Contraloría, así dice Expreso en esta mañana. Renegociará también los peajes de la corrupción y posibilidad de habilitar vías alternas, como estipulaban, dice, los contratos, si no llegan a conciliar. Por otro lado, también Expreso coordinará, dice, con los gobiernos regionales del interior del país para emprender proyectos como el Tren de la Costa, Tumbes-Lima y Lima-Tacna, entre otros proyectos. Más información, La Razón nos dice en esta mañana: responsables de muertos y heridos son los asusadores de protestas y violentas, señala así Dina Boluarte. Policías protegen la vida, dice, entre comillas, en esta declaración de Dina Boluarte. Hay efectivos heridos de bala y deben investigarse de dónde salieron esos disparos. Mientras tanto, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú despliegan unidades a nivel nacional ante reinicio de manifestaciones. Los culpables son quienes dicen tomemos e incendiemos aeropuertos, se aclara. Así dice La Razón para esta mañana. Incluye pago a jubilados de ONP y bono de 200 soles, cronograma completo de pagos y sueldos a los pensionistas del Estado, también en sus titulares La Razón. Vamos con otro diario, El Peruano, que dice para esta mañana: jefe del gabinete y canciller se reunieron con gobernantes. Perú fortalece alianzas estratégicas con Europa, América Latina y Asia. Enfatizaron que las líneas maestras del gobierno nacional son la consolidación de la democracia y la gobernabilidad. Fructíferos encuentros permitieron pues comprobar intereses de inversionistas extranjeros en apostar por el país. Ojalá eso pueda continuar. Más información, el diario El Correo ya en su circulación a nivel nacional. Quienes causen desmanes pueden enfrentar hasta 15 días de detención preliminar. Vándalos en la mira, pues dice Correo en esta mañana, tras las críticas de la policía que retrocede y suspende su marcha por la paz. Por otro lado, también tenemos ya el diario Perú 21, que dice: Defensora del Pueblo insta a los manifestantes del 4 de enero a no recurrir, dice, a la violencia. No se puede dialogar con quienes no dan la cara. Eliana Rebollar sostiene que plataforma de lucha es 100% política y constitucionalmente inviable. Asimismo, Perú 21 dice que la policía congela a 8 generales
que ascendieron con coimas. Por otro lado, alcalde de Lima anuncia renegociación de peajes. Mientras tanto, diario Gestión, Ministerio de Transportes dice pues que la Agenda 19 no es el derrotero a seguir. Se mantendrán, dice, los elementos que generan consenso entre gobierno, empleadores y trabajadores. Ministro no derogaría, dice el Decreto Supremo 001 de 2022, que limitó el uso de la figura de la tercerización laboral. Por otro lado, Gestión también dice un análisis de los indicadores de las regiones donde retornarían protesta, y de hecho siempre se refiere al tema pues de todas las subas que se hacen justamente en estas protestas y que afectan a la población en general. Por otro lado, Perú ahora compite para financiarse, pone Gestión en esta mañana. Así están los principales titulares de los diarios de circulación regional y nacional. Siendo 8 de la mañana con 22 minutos, le ponemos punto final a esta edición de los principales diarios. Muchísimas gracias, Javier. Estuvo con ustedes Liz Aldívar en esta mañana. Muchísimas gracias, Liz. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Buen día. 8 de la mañana ya con 23 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, ya casi llegando a la parte final. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito, para recabar su calendario de la radio, ¿no es cierto? Rapidito, lo único que usted tiene que hacer, le comento, es escribirnos al WhatsApp 974-782420, o si no, a transmisión de Facebook, nos indica su nombre y apellido y desde qué sitio está escuchando la radio, nada más. Y automáticamente se lleva su calendario de Radio Surfing. Rápido, revisamos. Señor operador, ¿me ayuda, por favor? Richard Arcos, desde Mara, tiene su calendario. Vaya a recogerlo al Huillana Huasi. Everson Quispe, Córdoba. Desde el distrito de Mara, Everson, también usted puede ir a recoger su calendario al Huillana Huasi de Chalhuahuacho. WhatsApp 974-782420, dice: buenos días Radio Surfing, Marisa Martínez, quiero mi calendario, lo escucho desde Fuerabamba. Perfecto, Marisa, usted puede ir al Huillana Huasi de Chalhuahuacho. Estamos enviando ya sus datos para que usted pueda recabar su calendario. Saludos para Tambobamba, para la familia Abarca, Luis Alberto Abarca. Perfecto, Luis Alberto Abarca, usted puede ir a Tambobamba, al Huillana Huasi, y puede recabar su calendario de Radio Surfing. Mi estimado Javier, saludos, estamos escuchando Radio Surfing en Tambobamba, familia Huanca Salas, atentamente, dice Tania Huanca Salas. Perfecto, Tania, usted puede apersonarse al Huillana Huasi, puede recabar ya su calendario de Radio Surfing. Buenos días, soy César Martínez de Pumamarca, quiero mi calendario. Muchas gracias, dice. Por supuesto que sí, César Martínez, estamos enviando sus datos para que usted vaya, puede ser al Huillana Huasi de Tambobamba o al Huillana Huasi de Chalhuahuacho. En ambos sitios va a estar su nombre registrado para que pueda recabar su calendario. Hola, buenos días Radio Surfing, aquí a full sintonía por Tambobamba. Celina Quispe Zamora, almanaque, por favor, gracias, dice. Celina, vaya al Huillana Huasi de Chalhuahuacho, que ahí lo están esperando para que pueda recabar su calendario. Buenos días Radio Surfing, quiero mi calendario, Jaime Farfán. Don Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenos días desde la comunidad de Chila. Don Jaime, vaya al Huillana Huasi, recoja su calendario de Radio Surfing. Nos escriben, dice: hola, buenos días, mi nombre es Julio César Contreras, saludos para, dice, Carampa, para mi abuelo Santiago Alarcón y para mi tío José Herreros, más conocido, dice, como Ejilmucha. Perfecto, desde Carampa, su calendario también, mi estimado Julio César, puede ir a recogerlo al Huillana Huasi de Chalhuahuacho. Feliz año nuevo Radio Surfing, Pascual Sondo, comunidad Ocoruro, distrito de Tambobamba. Solicito mi calendario para recogerlo en el Huillana Huasi de Tambobamba. Perfecto, mi estimado Pascual Sondo, vaya al Huillana Huasi de Tambobamba, lo están esperando para que usted pueda recabar su calendario. Mi almanaque Radio Surfing, soy Valerio García, en Pichaca, escuchando Radio Surfing. Perfecto, Valerio, vaya a recoger su calendario de Radio Surfing. Soledad Guamaní Arcos, en sintonía de Radio Surfing, desde el distrito de Chalhuahuacho.
puede recoger su calendario en el Huillana Huasi de Chalhuahuacho. 974-782420 es nuestra línea telefónica. Genaro Alcagua de Queuña, del sector Huayñuna. Perfecto, Genaro, vaya al Huillana Huasi, recoja su calendario de Radio Surfuy. Huillana Huasi de Chalhuahuacho, obviamente. Mi nombre es Urbano Castro. Quiero mi almanaque. Urbano, ¿desde dónde nos escucha? Eso es importante, por favor, nos tiene que indicar desde dónde nos escucha para de esa forma yo indicarle a qué Huillana Huasi tiene que ir, por favor, ¿sí? Perfecto, seguimos revisando el WhatsApp. Francisco Escudero, quiero mi calendario de Radio Surfuy desde la comunidad de Quehuira. Perfecto, desde Quehuira. El saludo para la familia Escudero. Don Francisco, vaya al Huillana Huasi de Chalhuahuacho, recoja su calendario de Radio Surfuy. Urbano Castro, desde Tambobamba. Perfecto, Urbano, usted está por Tambobamba. En todo caso, vaya al Huillana Huasi de Tambobamba, recoja su calendario de Radio Surfuy. Buenos días, Radio Surfuy, un saludo cordial para Radio Surfuy, dice. A ver si nos indica su nombre y apellido y para que pueda recoger también su calendario, ¿no es cierto? Perfecto, les comento, amigos oyentes, que en los diferentes programas de la radio vamos a estar regalando. La modalidad es la misma, nombre y apellido, lugar de donde sintoniza Radio Surfuy, y se lleva su calendario de la radio. El día de hoy, nuestro compañero Guillermo Richarte va a estar en la comunidad de Palca Picosayua. Se va a desarrollar una actividad muy importante en Palca, ¿no es cierto? Vayan un rato, de paso participen en la actividad y luego también pueden recabar su calendario de Radio Surfuy que Guillermo Richarte le está trayendo a ustedes. Amigos, en la parte final, dice de la comunidad de Pamputa Coyurqui. Perfecto, en todo caso, mi estimado, vaya a recoger su calendario de Radio Surfuy. Nos escriben también, dice, buenos días, soy Ángela Amaro, saludos para Manantiales, quiero mi calendario. Perfecto, Ángela, vaya al Huillana Huasi de Chalhuahuacho, que allí le entregarán su calendario de Radio Surfuy. Amigos oyentes, de esta forma llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy, no sin antes mencionar esta información que creemos que es muy importante. La UNAMBA, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, en la cola de ejecución de presupuesto de inversión con apenas 18.7%. Absolutamente no hay capacidad de gasto. Al terminar lo que viene a ser la gestión, solo se ha gastado el 18.7% del gasto presupuestal del año fiscal 2022. ¿Se imagina? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa es la pregunta, amigos oyentes. ¿Cómo es posible que una universidad que necesita tanto en infraestructura, se necesita también equipamiento, laboratorios, más capacitación a lo que viene a ser los estudiantes, solo pueda gastar el 18.7% de su recurso económico que tiene asignado? Y déjeme recordar de que las dos universidades de Apurímac, amigos oyentes, reciben un 5% de lo que viene a ser los recursos del canon. Vaya qué preocupación, amigos oyentes, ¿ah? En la parte final, el saludo también para Gregorio Bolívar. Señores de Radio Surfuy, muy buenos días. Por favor, un calendario. Soy Gregorio Bolívar, Barrio Nuevo, de Tambobamba. Saludos a la familia Bolívar. Gregorio Bolívar, por favor, vaya al Huillana Huasi de Tambobamba, recoja su calendario. Mi nombre es Roxana Pinares. Saludos desde la comunidad campesina de Chiquiñahui. Quiero mi calendario. Roxana, vaya al Huillana Huasi, recoja su calendario, usted ha ganado. En la parte final, Aurelio Bosa Condori también quiere su calendario. Vaya al Huillana Huasi, recoja su calendario de Radio Surfuy. Hola, buenos días. Quisiera saber el comunicado de Alejandro Huanca, ¿por qué tiene que bajar a Tambo? Dice, hay un comunicado, dice, ¿no? De Alejandro Huanca, ¿por qué tiene que bajar a Tambo? Él es ya no... no sé.
Bueno, internamente vamos a tratar de solucionar este comunicado. Amigos oyentes, a nombre de Guillermo Recharte, a nombre de Liz Saldívar y el mío propio Javier Chejia, nos despedimos. Nos estamos reencontrando en la programación habitual de Surfui, la voz de todos. Tupananchis kama guaycaicuna panaicuna. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.